saludamos a los abuelos. Hacemos un saludo, y mayormente a los abuelos cristianos. ¿No? Un saludo para todos en general, y mayormente para los que son creyentes. No olvides, ¿no? Sí. Hermanos y amigos que se están conectando con nosotros por Montevideo Avance Uruguay en Facebook, por Instagram por el programa Enciende una Luz y también en YouTube por el canal Enciende una Luz. Allí estamos saliendo en vivo y en directo por Instagram y Facebook, y también estamos en YouTube, que no sale en vivo aún, pero va a salir más adelante, pero los programas igual se están subiendo allí a ese canal. Así que allí también los tienen para que queden guardados. Estamos muy contentos nuevamente de poder estar un miércoles más con ustedes. Audiencia, es una bendición grande para nuestras vidas el poder cada miércoles compartir con cada uno de ustedes que están allí acompañándonos. Estamos muy contentos también de poder estar en este Día del Abuelo. Estamos con todo el equipo aquí, con Fer, con Mario y con Guillermo allí en los controles, queriendo desearles un feliz día a cada uno de ustedes, que hayan pasado muy lindo y que también sigan disfrutando en estos últimos momentos que están quedando de lo que es el Día del Abuelo. Bien. Mayormente a todos, mayormente a los cristianos, a los creyentes en la fe, sí, Dios les bendiga en gran manera también. ¿Sí? Es de gran soporte y ayuda para los nietos, ¿no es cierto? Es una mayoría para los hijos, las hijas. Así que un reconocimiento por los abuelos y Dios les bendiga ricamente. Amén. Bueno, igualmente digo, les saludo en el nombre de Jesús, y mi saludo también va para todos los abuelos, aquellos cristianos y los que no son creyentes también, pero siempre tienen algún familiar creyente. Ya los saludamos desde aquí, con todo el corazón, diciendo que hayan tenido un lindo día en familia, con la bendición de Dios sobre sus vidas. Y realmente para nosotros en este día nos llena de alegría y de gozo, porque para aquellos que somos abuelos tenemos una dicha muy hermosa, que Dios nos ha dado un regalo en la vida, en la tierra, y tenemos el compromiso delante de Dios y delante de la sociedad de presentar hijos de Dios, y todo lo que esté en nuestro alcance, enseñar, compartir, dirigir sus vidas hacia el Señor. Y bueno, y en esta noche realmente estamos muy contentos de disfrutar un día más, una noche más, en la presencia del Señor, hablando de temas tan importantes como son las profecías de Daniel, pero todo lo que encierra la palabra de Dios. Una vez que uno empieza a tratar, a masticar, a disfrutar, recibe bendición. Y a veces nos damos cuenta que el simple hecho de leer nomás la Biblia, uno como recibe fuerzas, recibe bendición para el camino que tenemos por delante. Pero siempre tengamos en cuenta que el Señor está con nosotros a través de las Escrituras, el Espíritu Santo es el que nos dirige, nos enseña y nos muestra el camino que debemos de continuar nosotros. Y este camino que hemos comenzado ya hace unos años en este programa ha sido también el camino que muchos hermanos y amigos nos acompañan. Siempre están orando por nosotros, como nosotros oramos por ustedes. Y que Dios sea claro y que sea constante en nuestra vida, que nos acompañe siempre y que nos muestre claramente cuál es el camino que tenemos que seguir todos nosotros. Que en ningún momento nos equivoquemos, que tomemos buenas decisiones y que todo lo que hagamos sea para la gloria del Señor. Y yo creo que en estos tiempos difíciles que estamos viviendo en toda la tierra, la iglesia también, debemos tener mucho cuidado en escuchar lo que Dios quiere hablarnos. Y estuvimos mirando el capítulo 6 de Daniel el otro día, miércoles pasado, y nos mostraba ya el reinado de Darío, el persa, y dice que este Darío armó como un parlamento, como un séquito al lado de él para que le ayude a gobernar. Y dice que tenía 120 sátrapas gobernantes que le ayudaban a dirigir el gobierno. Y dice que en esos 120 lo dividió en 3. Esos 3 gobernaban a los 120. Pero sobre esos 3
estaba Daniel, que era el principal. Porque dice que Darío lo distinguió, porque el versículo 3 dice, porque en él, en Daniel, había un espíritu superior. Y eso es lo que distingue a los hijos de Dios de la multitud, Sí. el espíritu superior que tenemos en el corazón. No es un espíritu común y corriente, es el espíritu de Dios, pero a la vez que está en contacto con nuestro espíritu. Amén. Sí. Y es Él que nos ayuda a tomar buenas decisiones. Y también todo lo que hacemos y decidimos prospera. ¿Por qué? Porque tenemos la bendición de Dios. Pero ¿qué dice? Que estos sátrapas se pusieron medio celosos por el éxito de Daniel. Entonces buscaban ocasión alguna para acusarle delante de Darío, del rey. Pero dice que no encontraba nada, porque él era fiel en todos los asuntos del reino. Y dijeron entre ellos, bueno, en cuanto al reino no vamos a encontrar nada para acusarle. Vamos a ver si le podemos encontrar algo en cuanto a la ley del reino, la ley de Dios. Entonces lo primero que hicieron, ya cuando comenzaron, hicieron como la trampita y fueron delante de Darío y le dijeron, Darío, tú, un rey que vive para siempre, tu reino sea viva para siempre, viva el rey, decían. ¿Por qué no haces un edicto que cualquier persona que adore a otro Dios fuera de ti durante los 30 días sea castigado? Y dice que este Darío, se ve que en la existencia, por el momento, tomó o no tomó una buena decisión y firmó el edicto. Y apenas Darío firmó el edicto, estos fueron corriendo a ver dónde estaba Daniel. Y Daniel estaba donde siempre estaba, orando a Dios. Y dice que Daniel, cuando sintió que habían firmado el edicto, fue corriendo a orar porque él sabía lo que se le venía al pueblo de él, al pueblo de Dios, a sus hermanos. Y en esta oración que hace Daniel, viene a ser como una profecía del Nuevo Testamento de la adoración en espíritu y en verdad que habla Juan. Sí. Porque no precisamos un templo para adorar, no precisamos una sinagoga para adorar, solo disposición de corazón para buscar a Dios. Y algunos dicen que este Darío pensaba, porque apreciaba mucho a Daniel, porque lo había puesto como un segundo. Y dice que él pensaba que como no tenía un templo, no tenía otro lugar Daniel de ir a adorar a su Dios. Entonces no había problema de firmar el edicto. Pero dice que los traidores, cuando fueron y encontraron a Daniel que oraba con la ventana abierta hacia Jerusalén. ¿Pero por qué oraba hacia Jerusalén? Porque se estaban por cumplir las profecías, ¿se acuerdan? Que el pueblo de Dios iba a ser restaurado. Y dice que en ese momento vinieron corriendo para decirle a Darío que hay un traidor dentro de tu reino que adora a otro Dios que no eres tú, y ese era Daniel. ¿Y qué pasó después de la María? Que adoraba, no solo que adoraba, sino también que hacía peticiones. Y una de las cosas de las cuales ellos consideraban que si hacían eso, estaban haciendo peticiones a otro rey, a otro Dios, rey, como lo era este rey, Belsasar. Y por lo tanto, entonces, Darío, perdón, y como entonces el edicto, la conspiración que ellos habían hecho para lograr de alguna manera hacer que el rey Darío firmara ese acuerdo que según la ley de Media y de Persia no se podía revocar. Era un edicto firme y sellado, de manera que no se podía volver atrás. Y es entonces allí que Daniel, vemos un poco el tema de Daniel. Versículo número 10. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa, abierta la ventana de su cámara que daba hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias a Dios delante de Dios como lo solía hacer antes. En otra palabra, Daniel tuvo una actitud de fe como siempre lo demostró. ¿Por qué? Porque hacía esa oración
de fe en la promesa de Dios. A su vez también lo hacía hacia Jerusalén. Porque recordamos el caso de Salomón en Segunda de Crónicas, capítulo 6, que así Salomón ora por el pueblo de Israel y por aquellos que en algún momento o circunstancias pecaren contra Dios, y entonces fueron llevados de cautiverio a naciones vecinas, ¿sí? Llevados como extranjeros, como el caso que pasó con Nabucodonosor. Vino entonces, sitió y llevó a Jerusalén en cautividad. Entonces, la idea era de poder entonces orar a Dios como mirando, como elevando sus ojos hacia Jerusalén, donde estaba el templo de Dios, la ciudad de Israel, el templo de Dios. Esa es la idea del judío o del hebreo que era llevado a otras tierras por causa, vamos a entender, por causa de su pecado y rebeldía. No era porque era llevado por un tema específico de Dios, sino era permitido por Dios por la rebeldía que tenía Israel. Entonces, claro está que Daniel oraba a Dios, como dice Salomón, tú oirás desde los cielos, perdonarás su pecado, y entonces si ellos se convirtieren y se volvieran a ti, tú perdonarás. Pero sus ojos, su mirada, debía ser hacia Jerusalén. Ahora, entendamos otra cosa. Jerusalén, de donde estaba Darío allí, luego de Babilonia, de conquistar esa parte de gobierno de Babilonia, había más o menos unos 1042 kilómetros. Es decir, era bastante la distancia entre Jerusalén y el gobierno de Media y Persia. Pero ellos lo hacían en fe, mirando hacia Jerusalén, con su fe, con las promesas de Dios establecidas en lo profundo de su corazón, en lo más interior de su vida. Otra de las cosas que Daniel hacía era que él también dice que él se ponía de rodillas, ¿sí? Se arrodillaba 3 veces al día, es decir, la humildad de este Daniel. La costumbre o la forma de arrodillarse delante de Dios daba a entender también que era un hombre humilde. Y por esa causa también Dios reconocía la humildad de este Daniel. Se hincaba, dedicaba tiempo en las rodillas a orar al Dios de los cielos. Y lo hacía 3 veces al día, como una costumbre, como algo hecho ya, como algo personal, como algo que edificaba su vida y donde él podía plantear todas sus cuestiones delante de Dios. También él dice, como lo salía, tiene una constancia, una firmeza, una determinación de orar a Dios. Porque dice, como lo solía hacer antes. Es decir, como él lo venía haciendo, él continuó haciéndolo, no importando aquel decreto que había sido firmado que lo sentenciaba en su contra. A Daniel no le importó esto. Le importó más bien su relación personal con Dios, su oración, su tiempo de arrodillarse delante de Dios, mirando hacia Jerusalén, hacia el templo, hacia el lugar donde Dios allí había prometido estar en aquel lugar. Y aunque a la distancia, su corazón y su fe de Daniel estaba hacia Jerusalén. Y así entonces Daniel oraba a Dios como una cosa, como una práctica continua de todos los días. Y lo bueno que es esto también, el poder orar a Dios, no necesariamente, como decía el hermano Fernando, en el templo. Está bueno, es cierto, porque nos reunimos, nos congregamos y podemos orar a Dios. Pero tan importante es eso, como más importante es la oración personal. Porque allí nosotros podemos arrodillarnos,
podemos en devoción adorar a Dios, alabar a Dios, confesar nuestras faltas o pecados, poder interceder por otros, poder elevar peticiones a Dios, como dice Pablo a los Filipenses, con acción de gracias. Así que toda esta práctica personal que edifica era lo que estaba haciendo Daniel allá entonces bajo el gobierno del rey Darío, que recién había dejado de ser el gobierno o el imperio babilónico que gobernaba en toda esa parte. Y bien, entonces, allí vemos cómo Daniel se comportaba, cómo Daniel se manejaba, cómo Daniel se presentaba, ¿ya? Y no era que Daniel se olvidaba, lo hacía con regularidad, 3 veces al día. Le daba valor a la oración, le daba importancia a la búsqueda de Dios, le daba importancia a estar en su presencia, y lógicamente que él recibía fuerzas y dirección de Dios a través de aquella oración. Y tenía confianza cuando él supo, dice, cuando él se entera, es decir, él tenía confianza en su Dios. No lo agarraba nada desprevenido Daniel. Aunque Daniel no sabía lo que estaba aconteciendo, como tampoco sabía acerca de los sueños que reveló, capítulos 2 y 3, porque Daniel, si bien era superior, como lo menciona la palabra de Dios, sin embargo había sido como excluido. Después que él trajo la interpretación de aquella revelación y sueños, allí fue puesto sobre los demás sabios, sobre los adivinos, sobre todo aquellos que eran parte del séquito del rey. Pero sin embargo, 2 por 3 vemos, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 5, vemos entonces cómo Daniel queda a un costado. Pareciera que Daniel no tenía suerte en el asunto, no tenía parte, pero cuando las papas quemaban, cuando en realidad el rey o los reyes tenían entonces visiones, iban a buscar a Daniel. Y la última que fue a buscar a Daniel fue la reina, que supuestamente podría haber sido la esposa de Nabucodonosor, que sabía de la vida de Daniel, pero este rey Belsasar, que había asumido el trono, no sabía mucho de Daniel, no recordaba. Entonces, la importancia, como decía el hermano Fernando, de esta mujer que trajo un testimonio de que Dios había obrado, Dios había dirigido, Dios había revelado, entonces a Daniel aquellos sueños y visiones que habían tenido estos reyes. Sí. Fernando, por favor. Sí, podemos ver acá en el versículo 10 del capítulo 6, la importancia que le dio Daniel a la oración, y no solamente a la oración, sino que cómo él lo hizo. Porque podemos ver que Daniel podría haber entrado en su hogar y cerrada las ventanas, cerradas las puertas, él seguir rindiéndole culto al Señor, buscando ser fortalecido, y él lo estaba haciendo, él lo podía hacer de esa forma. Él iba a ser edificado, Dios lo iba a respaldar su corazón, la búsqueda, porque lo está buscando. Pero él no tomó esa actitud. No dijo, yo voy a buscar a Dios aquí en el secreto porque el edicto que se firmó tiene riesgo de vida para mí, riesgo de muerte para mi vida. No, él no dijo eso. Aquí podemos ver que la actitud que tomó Daniel fue abrir las ventanas. Allí quedaban rumbo a Jerusalén. Y allí él seguía haciendo conforme estaba en su corazón y conforme a lo que él había creído, estar 3 veces al día de rodillas, sabiendo que su oración salía por esa ventana, y sabía él también, me imagino en este momento, que este edicto se había firmado porque él estaba en esa oración, porque él buscaba de Dios. Y sabía que estos hombres estaban con envidia en su corazón, con celo, con soberbia, queriendo bajar a Daniel del lugar y la posición en la que estaba. Un hombre de tierras extranjeras, un hombre con otras creencias, que no eran los dioses de ellos, como él estaba en ese lugar de privilegio en el cual se encontraba, en el segundo lugar, atrás de Darío, el rey. ¿Cómo Daniel estaba allí? De todos modos lo iban a querer bajar, pero la actitud que tomó Daniel es una actitud que debemos de tomar cada uno de nosotros, el cual, conforme a la situación que ameritaba, así, capaz en la mente de uno se cruza, lo voy a seguir haciendo, pero voy a tener precaución de lo que está pasando porque la cosa sí se puso seria.
Pero no, allí Daniel sabía en quién él había creído, sabía que Dios estaba en el asunto y él sabía que la voluntad de Dios era librarlo de cada una de las situaciones, y si no lo libraba, aún así, como dijeron los jóvenes hebreos también, es la voluntad de Dios. Y allí podemos ver la firmeza con la cual Daniel llevó adelante esta situación, y que más adelante vamos a ver en el desarrollo cómo Dios estuvo de su lado también en esto. Nosotros vemos acá algo que nos hace acordar mucho del monte Getsemaní, cuando el Señor fue a orar porque estaba por pasar por una etapa de dificultad, que iban a crucificar, y los discípulos no soportaron el cansancio, se durmían, no podían velar ni siquiera una hora, le decía Jesús. ¿Y qué nos quiere decir con este verso? Tiene tremenda relación. Nos quiere decir que el cristiano, frente a cada dificultad que se tiene que enfrentar, tiene que orar y tiene que rogar. Porque otra cosa que nosotros vemos, que Daniel siempre oraba para que se cumpla la voluntad de Dios, no para que lo libere de los problemas, que es algo muy diferente. Y a veces nosotros los cristianos oramos y oramos mal a Dios. Señor, libérame del problema. Señor, sáname. Señor, sana a fulano, sana a Melgano. Que no se muera, que no vaya con el Señor. Dame este trabajo, Señor, dame este trabajo. Quiero este trabajo. Pero oramos mal. Nosotros los cristianos debemos de orar y debemos de pedir que Dios cumpla su voluntad en nuestra vida. Si es la voluntad de Dios que Daniel saliera del pozo de los leones, Dios iba a manifestar su gloria, iba a salir airoso de ese problema. Y aunque aparentemente a veces pareciera que es un fracaso, como pasó con Jesucristo, Él oró al Señor, y otros si estuviéramos ahí diríamos, pero Dios no contestó la oración de Jesucristo, que decía que era el Hijo de Dios. Mirá, se murió. Pero ¿cuál era el plan de Dios? Que muriera y que resucitara, para que nosotros seamos libres de los pecados. Ese era el plan de Dios. Entonces nosotros, semejante a Daniel, ¿se acuerda que Daniel decía, Dios es mi juez? Él maneja las cosas a su antojo y como bien le parece. ¿Pero por qué? Porque Él sabe el futuro. Él sabe lo mejor para nosotros. Entonces cada decisión que Él toma, la toma para el bien nuestro. Usted ora por un trabajo y Él sabe que ese trabajo le va a perjudicar mañana, porque le va a quitar horas de oración, no le va a dejar venir al culto y tal vez va a tener amistades que no le convienen. Entonces Dios no le da ese trabajo. Le pongo ese ejemplo, uno de tantos. A veces queremos que una persona que nosotros queremos tanto se sane y de repente se va con el Señor. Pero Dios, que conoce el futuro, sabe que si Dios sana a esa persona va a quedar para sufrir. Y va a sufrir usted y toda su familia. Y eso lo sabe Dios. Y nosotros no. Por eso debemos de orar que Dios cumpla su voluntad. Esa es la oración del cristiano. Y esa es la oración de Daniel. Fernando y Raimundo, recuerdo un caso específico de una persona que experimentó un milagro tremendo. Los primeros días fue a la congregación, estuvo yendo a las reuniones. No fue mucho, corto tiempo. Desapareció, se perdió de vista, no apareció más en las reuniones, se le visitó, pero nunca más volvió. Después que fue sano. Entonces digo, ¿cuál fue el motivo por lo cual él fue sano? Para dar testimonio de Cristo, de los hechos de Cristo, de la obra de Cristo, del ministerio que fue dado a la iglesia, de predicar el evangelio, de sanar enfermos y demás, para dar testimonio. Pero lamentablemente este hombre recibió un milagro de parte del Señor, pero no lo aprovechó, no le fue de provecho, porque ni bien estuvo unos días congregándose, después, como aquellos 10 que iban, ¿no?, leprosos, fueron los 10 limpiados, uno volvió, los otros 9 no, fueron todos limpios, fueron todos sanos. Entonces, a veces parecía ser que estas cosas por las cuales se ora, está bueno, porque uno no puede orar pidiendo maldición bajo ningún concepto. Uno puede orar y desear la bendición de Dios, y que Dios sane, está bien, perfecto, que tengamos que orar.
Pero siempre cuando oramos debemos de decir, Señor, hágase conforme a tu voluntad. Porque como Él es Dios omnisciente, conoce y sabe todas las cosas, nosotros no. Nosotros vemos con nuestros ojos naturales, físicos. Pero Dios que ve y sabe todas las cosas, que conoce todo, Él sabe el cómo y el por qué. A veces Dios permite, también se ora por uno y por otro, y Dios permite que unos sean sanos y otros continúen en su enfermedad. ¿Y qué vamos a decirle a Dios? Señor, sánalo, sí, vamos a orar, pero decir, Señor, hágase tu voluntad. Tú sabes todas las cosas, nosotros no. Sí, exacto. O sea que otra cosa veo, Mario, yo ya en el versículo 11, que siempre los cristianos, en todas las épocas, tienen enemigos. Porque dice que hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Sí. Si nosotros queremos realmente llevarnos bien con el mundo, vamos a tener menos problemas tal vez. Sí, claro. Pero no vamos a estar en la presencia de Dios. Ni vamos a agradar a Dios tampoco. Cuando nosotros llegamos a la presencia de Dios, eso lo sabemos aquí adentro, en lo profundo del corazón. Sí. Porque una cosa es orar y otra cosa es orar en la presencia de Dios. Sí. Porque nosotros a veces lo hacemos por costumbre y eso no trae buenos resultados generalmente. Sí. Pero cuando yo llego a orar y me encuentro con el Señor, y cuando yo no me encuentro con el Señor, tengo que analizar por qué el Señor no me escucha. Tal vez tengo la condición de mi corazón no es la adecuada. Tal vez le estoy buscando al Señor por costumbrismo y no por necesidad. Porque siempre aquí adentro tiene que haber una necesidad de Dios antes que nada. Antes que nada. Necesito de Dios. Y después, Señor, te presento mis peticiones. Es ahí donde Dios responde las oraciones. Porque ¿se acuerda el verso de Juan? Si permanecieres en mí, primero, ¿qué quiere decir? En la voluntad de Dios. Y después que dice, y mis mandamientos están en vosotros. ¿Qué quiere decir? Cumplo la palabra de Dios. Entonces ahí sí, pidan todo lo que quieran. O sea, claro, se entiende que todo lo que quieras dentro de la voluntad de Dios, por eso es la primera parte del versículo. Y después lo otro, estamos en los mandamientos de Dios. Entonces sí, podemos recibir todo lo que pedimos. Todo lo que queremos. Entonces a veces, ¿por qué no recibimos de Dios? Porque a veces no está dentro de la voluntad de Dios, a veces. Y otras veces es porque no estamos cumpliendo los mandamientos de Dios. La palabra de Dios clarita. Y como venía hablando recientemente, cuando nosotros estamos bien con Dios, estamos en la presencia de Dios, siempre, siempre vamos a tener enemigos en el mundo, siempre. No todos nos van a felicitar. No vamos a tener hermanos en la iglesia, nos van a decir, hermanos, cómo ora, qué vida espiritual preciosa usted, qué ministerio, qué don de oración que tiene. Eso dentro de la iglesia con los hermanos. Pero afuera tenemos enemigos. Pero los enemigos del mundo no tienen que molestar a nosotros. Yo tengo que permanecer en la presencia de Dios. Sí. Bueno, y fueron en el 12 de Mario. Sí. Yo lo que estaba mirando Sí. es que a veces, como dice Santiago, nosotros pedimos y pedimos mal. Nuestras oraciones muchas veces no son las oraciones de acuerdo a la voluntad de Dios. Porque pedimos de acuerdo a lo que yo entiendo, a lo que yo considero, lo que a mí me parece, o de acuerdo a mi necesidad. Y no está mal presentar nuestras necesidades a Dios, pues dice Filipenses que nosotros tenemos que no estar afanoso, preocupado desmedidamente por algo, por alguna cosa, sino que sean conocidas delante del Señor todas nuestras peticiones, donde allí le presentamos nuestras necesidades, nuestras situaciones. Y entonces, a veces, dice, pedimos y pedimos mal. Entonces, Juan nos dice, y esta es la confianza que tenemos, 5:14, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Quiere decir que algunas cosas no son conforme a la voluntad, por eso Él nos oye. Lucas 5:14, Paco de Santiago. Entonces, la importancia es, yo tengo seguridad, certeza, convicción, cuando estoy seguro que esto es lo que a Dios le agrada.
no son tanto mis intereses, ya que Dios conoce todas las cosas, sabe de nuestras necesidades, sabe de nuestras situaciones, sabe de nuestros conflictos, sabe de nuestras limitaciones. Pero Él quiere que nosotros podamos orar en la voluntad de Dios. En otra palabra, es como orar en el Espíritu. Porque cuando lo hacemos de esa manera, guiados por el Espíritu de Dios, pedimos conforme a su voluntad. Sí, 5:14. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite, en el nombre del Señor. Hasta allí. ¿Y el 15? Bien. Ese es el 14. Léelo, pero dale. A ver. El 15 dice, y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. Bien, es un caso específico de aquellos que están con situaciones físicas, ¿no? Pero estamos más bien centralizándonos en la oración que se hace con una confianza en Dios. Si pedimos algo conforme a su voluntad, Sí. Él nos oye. Él es fiel y justo. Él es fiel y justo. Y esta es la confianza que tenemos en Él. Que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Amén. Así que Dios nos ayude para poder entender la voluntad de Dios. Hay cosas cuando pensamos en la voluntad de Dios, hay muchas cosas, muchos versículos que nos hablan de cuál es la voluntad de Dios. Por ejemplo, en el noviazgo próximo luego a un paso mayor, que es el compromiso y luego el matrimonio, Dios nos dice que no debemos de unirnos en un yugo desigual. Es decir, el cristiano no debe de tomar una relación, ¿sí?, de noviazgo en principio con una joven que no sea cristiana. ¿Por qué? Porque son dos cosas, dos caminos, dos actitudes contrarias y que tampoco está, diríamos, aprobada por el Señor. Entonces, lo importante, como dice Pablo, es no unirnos, no comenzar una relación de noviazgo de un cristiano. Porque ¿qué pasa? Y ha pasado en el tiempo esto, que piensa que el joven o la joven se novia con un cristiano, no siendo cristiano, o el cristiano con un inconverso, llega el momento que la otra persona parece que tiene más fuerza que el cristiano y lo arrastra hacia el mundo. Entonces, siempre está esa posibilidad. Ahora, cuando son dos cristianos, los dos oran a Dios, comienzan su relacionamiento, a conocerse, ¿tá? Pero los dos ya son cristianos, ya tienen a Cristo. Cristo es el centro, Cristo es el Señor, Cristo es lo primero en su vida. Entonces la relación va formándose con la armonía de la presencia de Cristo en medio de ellos dos. Pero cuando uno es cristiano y el otro no es cristiano, allí es problemático, porque primero ya está dando pasos que no están de acuerdo con la palabra de Dios, que se nos aconseja a no hacerlo. Pues eso. Por ejemplo, hay muchas otras cosas que tenemos en la palabra, mirando el libro de Efesios, que nos habla acerca de nuestras actitudes, de nuestro hablar, de nuestras palabras, de nuestra conducta, de nuestra manera de comunicarnos, de nuestro relacionamiento con los hermanos, de la relación con las personas no cristianas. Muchas cosas que nos dan a entender esto es la voluntad de Dios. Cuando no tenemos claridad sobre eso, tenemos que orar, Dios, hágase tu voluntad por encima de todo. Amén. Bueno, y al final Darío hizo el edicto. Hizo el edicto, y dice, cuando hizo el edicto, los sátrapas, los gobernantes, enseguida le dijeron, mira que hay uno de los cautivos de Judá que adora a otros dioses y no es a ti. Dice que cuando él sintió eso, dice que le pesó dentro. ¿Pero por qué le pesó? Porque él quería a Daniel. Entonces, lo apuraron tanto que al final tuvo que decirle, bueno, sí, tráiganlo, lo fueron a buscar,
y lo tiraron al foso de los leones, o lo iban a tirar al foso de los leones. Pero dice que Darío estuvo hasta el amanecer tratando de librarlo. Lo quería librar, pero no hubo caso porque dice que ningún rey de Media y de Persia puede anular un edicto. Exacto, sí. Lo agarraron con sus mismas palabras, la trampita estaba hecha, la trampa del diablo estaba hecha. Sigilosamente como la tela de araña fue tejiendo hasta que le hizo la trampa a Darío y aparentemente le quiso hacer la trampa a Daniel también. Pero ¿por qué la actitud de Daniel que oraba? Por todo esto que iba a venir. Y ese sentimiento solo lo tienen los hijos de Dios y aquellos que están en la presencia de Dios. ¿Usted sabe por qué? Porque cada vez que un hijo de Dios o parte de la familia de un hijo de Dios va a pasar cosas de dificultad, el Señor se lo comunica. El Señor le dice, tenés que orar más, tenés que buscar más. Entonces, esa actitud en el corazón, porque estaba en contacto con el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo hablaba, esa actitud le hacía orar. Vemos la importancia de la oración. No solo para el presente, sino lo que está por venir. Y qué casualidad que lo iban a tirar al foso de los leones. Y los leones en el Nuevo Testamento, o el león, es el león que está rugiendo alrededor nuestro porque nos quiere devorar. Es una tipología del diablo que quiere lastimar y comer, destruir al cristiano, al Hijo de Dios, al pueblo de Dios. Eso por un lado. Por otro lado, el pueblo de Israel en los últimos tiempos va a pasar por una época de persecución, lo que hemos estado hablando, y solo Dios le va a librar. Y en esa liberación que Dios hace es la liberación que aparece en la segunda venida de Cristo. Esos dos cumplimientos y esas dos enseñanzas encontramos en este capítulo 6. Pero le recalco una vez más, mis hermanos, mis amigos, la importancia de la oración. Cuando aquí adentro hay deseo de orar, ore. Cuando aquí adentro hay deseo de clamar por mí y por el pueblo de Dios, ore. ¿Por qué? Porque, ¿se acuerdan del libro de Amós? Dios no hará nada sin que revele sus secretos a sus siervos, los profetas. Y nosotros no somos sus siervos, no somos sus hijos, no somos sus amigos, no somos sus compañeros de caminar de vida. Entonces, yo veo que este capítulo 6 enseña mucho más que una historia. Mucho más. Y nos habla de cómo debemos de comportarnos nosotros los cristianos frente al león, frente al pozo de dificultad, frente a aquellos que no quieran hacer daño. Y si usted quiere orar para que no haya gente que no le haga daño, cambie el sistema de oración porque va a haber siempre alguno. Se va a venir eso, va a venir otro. Porque esos son también utilizados por Dios para formar el carácter del Hijo de Dios. Porque Daniel oraba porque tenía sus enemigos a la puerta, que lo estaban vigilando, golpeando la puerta para llevarlo preso. Por eso estaba orando. Pero él dice que él lo hacía como antes, siempre lo hacía. No tenía que tener una dificultad para orar, él lo hacía siempre igual. Entonces, el carácter de Daniel estaba formado. Y nos enseña también a nosotros que no debemos orar cuando estamos mal nomás. Debemos orar siempre. Exacto, sí. Y yo creo que ya le dejo un poquito. Yo creo que es importante la oración como base de reconocimiento de la fe del cristiano y del tiempo de devoción a Dios. Pero tenemos que tener en cuenta muchas cosas, que como decís tú, a veces el enemigo se levanta, pero nosotros no podemos estar siempre dándole crédito al enemigo, Fernando. Porque el enemigo ya es un león rugiente que está buscando de aprovechar cualquier oportunidad para hacernos caer de la fe, para enviarnos situaciones que nos afecten. Pero tenemos que estar seguros y tranquilos. No podemos estar viendo enemigos por todos lados. Tenemos que estar pensando y creyendo en un Dios más grande que el enemigo. Porque se le da tanto crédito en la iglesia, el enemigo se ora, se arrepiente, se echa afuera. Y Dios está en su trono
Y es más lo que le brindamos al enemigo que lo que le damos a Dios en adoración y en reconocimiento de su grandeza. El enemigo es cierto que él reina, porque vamos a entender una cosa. Muchos dicen, el diablo está muerto. No, no está muerto. Está más vivo que nunca. Recién allá en el lago de fuego, allá en el juicio final, va a ser echado, ahí va a ser destruido. Mientras tanto, el diablo reina y tiene poder. Pero el poder que Dios le ha permitido, nada más y más no puede. Pero tenemos a Dios, un Dios que es soberano, un Dios que es grande, un Dios que es fuerte, un Dios que es poderoso, es majestuoso. Ese es el verdadero Dios. Y no tenemos que tener temor, sino confianza. Y alabar y adorar a Dios y no estar viendo cuco por todos lados y enemigos por todos lados. Yo la verdad que no tengo enemigos. Se habla mucho del enemigo. Yo oro a Dios, confío en Dios y todo lo pongo bajo sus pies. Exacto, sí. Ni tampoco estoy pensando en que Dios vengarme a los enemigos. No, no. Que se encargue Dios de hacerlo. No se levanta de mí una oración, destruye a los enemigos. Se encargue Dios de hacerlo. Yo voy a orar en favor de la persona como Jesús lo hizo. Jesús oró por su enemigo así en la cruz. Jesús oró por la multitud. Jesús oró por aquellos que le habían traicionado, por los que le entregaron, por los que le hicieron todo eso. Jesús oró con perdón. Sin embargo, aquellos discípulos que acompañaban a Jesús en Jerusalén querían pedir fuego del cielo para entonces usar venganza y que le cayera fuego y castigar a los samaritanos. ¿Dónde estamos entonces? Jesús dijo, ¿no sabéis qué espíritu soy? Claro. No es el Espíritu de Dios quien procede y actúa de esa manera. No, es la carne. Es la humanidad del ser humano. Amén. Pero la verdad en Cristo, la verdad en Dios, la verdad en la palabra, nos debe llevar a orar con confianza a uno que sabe todas las cosas. Y que conforme a su voluntad va a responder. Exacto. Sí, qué importante todo lo que estamos recibiendo en esta hora. Y acá podemos ver lo importante que es para la vida del hombre no ser una persona que se maneja conforme a la situación. Una persona almática, una vida almática, la cual recibo una situación complicada y vivo conforme a esa situación, y después viene una buena y estoy bien, y viene una mala y vuelvo a estar mal. Sino que nosotros debemos de estar conectados con Dios. ¿Y por qué Daniel oraba 3 veces al día? Y porque situaciones difíciles tenemos todos los días. Y conectarnos con Dios debemos de estar conectados en todo momento. Es importante el poder estar en oración. Un día, hermanos, un día entero, sin orar. Nos analizamos desde la mañana y nos analizamos en la noche, y siendo sinceros, es un día malo. Porque nosotros recibimos una cantidad de situaciones complicadas a nuestras vidas, las cuales no sabemos cómo canalizarlas sino en las manos de nuestro Señor. Porque nosotros que creímos, nosotros que confiamos, nosotros que ya somos hechos hijos de Dios, ¿a quién iremos si no es a Él? Allí debemos de posar nuestras vidas y vivir conforme a esto. Porque acá nosotros podemos ver la cantidad de situaciones difíciles que vinieron sobre la vida de Daniel. Y podemos ver a Daniel un hombre totalmente tranquilo, y muchas veces podemos verlo como una persona indiferente con la cantidad de situaciones que él está teniendo, en la cual está en un lugar de extranjero, está cautivo en un lugar. Y nosotros lo vemos y es como que Daniel es de Babilonia, como que Daniel fue de Medo y de Persia. Es un hombre que se maneja con total paz, total tranquilidad. ¿Por qué? Porque él sabe en quién ha creído. Porque él, a través de esa oración, la cual la hacía 3 veces al día, él era fortalecido, él era levantado, él era restaurado. Y allí todas estas situaciones difíciles, las cuales acá podemos ver que no es la primera vez tampoco que su vida está en riesgo, él se encuentra tranquilo. Y también vemos cómo estas personas, las cuales tenían cierto poder, allí que estaban por debajo de él, pero eran una cantidad de personas que se habían reunido para estar en contra de él, estaban ya casi que poniendo su vida en riesgo. La pusieron, pero no pudieron, porque Daniel se mantuvo en sus convicciones, y Dios así lo quiso, Dios lo libró. Pero Daniel sabía que si su situación no era esa, él seguía siendo una persona la cual no estaba rigiéndose por lo que él sentía, sino por la convicción en lo que él había creído.
por lo que él en ese momento sabía, y como lo supo durante toda su vida, que él debía de seguir y servir a Dios, porque simplemente era eso, servir a Dios, vivir para Dios, vivir conforme a la voluntad de Dios para su vida, porque es lo que él persiguió durante toda su trayectoria, todo su transcurso de vida, el vivir para Dios, el poder alcanzar eso que Dios tenía en su vida. Y allí lo vemos como él por muchos años se mantuvo en perfil bajo, que ni apareció, ni lo conocían las personas que allí, Belsasar, casi que ni lo conocía. Y él había sido el segundo, el tercero abajo de Nabucodonosor. Una persona de renombre que aún estaba viva y aún se encontraba en el reino y no era conocido. Pero él siempre mantuvo ese perfil, el cual lo llevaba a hacer estas cosas que Dios hacía en su vida, ¿no? Y lo ponía en alta estima porque es una bendición para nosotros los que vemos su historia. Facundo, ¿viste la parte del 16 cuando dice al final quedó atado Darío y tuvo que darle a los sátrapas a Daniel, y los sátrapas lo presentaron delante del foso de los leones? Y mire el 16, la parte B dice, y el rey dijo a Daniel, que el Dios tuyo, en quien tú continuamente sirves, te libre. Con dolor en el alma se lo entregó y fue tirado en el foso de los leones. Dice que después, una vez puesto en el foso de los leones, lo sellaron con una piedra, sellaron con el anillo del rey y de los otros gobernantes. Y dice que el rey fue a su palacio, se acostó, y dice que durmió mal, prácticamente no durmió, y se levantó muy de mañana apresuradamente y fue al foso de los leones, y junto con los sátrapas también. Y dice que acercándose llamó, en el 20, Daniel, siervo de Dios Altísimo, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves. Otra vez en el 16 dice, a quien tú continuamente sirves, te libre. Y la pregunta del millón, ¿el Dios tuyo te ha podido librar? El Dios tuyo te ha podido lograr. La interrogante del rey, la interrogante del humano, del hombre pagano, de la persona que no conoce a Dios. ¿Será real este Dios que esta gente profesa? Y mire el 22, mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciese daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, no he hecho nada malo. ¿Por qué Dios lo guardó? Es importante este verso. Porque estaba bien con Dios y estaba bien con la sociedad. Estaba bien con Dios y estaba bien con el prójimo. ¿Se acuerda de la cruz que siempre hablamos acá entre nosotros? La cruz de nuestro Señor Jesucristo, la cruz del Nuevo Testamento, aparece aquí. Una buena relación con Dios y una buena relación con los hombres. Esa es la forma de salir de la tribulación, de salir victorioso, de mostrarle a la gente, ¿te ha podido librar Dios? Le contestamos, ¿por qué? ¿Por qué? Porque yo soy grande, porque yo soy esto, no, porque Dios es fiel a su palabra. Y otra vez el 23 dice, entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó sacar a Daniel del foso, y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él. ¿Por qué? Porque había confiado en su Dios. Entonces, el secreto que nos da el capítulo 6 a todos los cristianos es cómo salir de los problemas, de las dificultades, cómo salir victorioso, no importa los enemigos que tengamos por delante, confiando en Dios. La misma palabra de Dios se explica y se contesta. Y el rey dice que en ese momento fueron traídos todos los traidores. Porque acá en esta tierra, dijera uno, se hace y acá se paga. Porque algunos piensan que en la eternidad vamos a tener el juicio. Sí, vamos a tener el juicio en la eternidad. Pero acá en la tierra también tenemos castigo. Recompensa y castigo tenemos. Todo lo bueno lo vamos a recoger aquí en la tierra. Pero todo lo malo también, ¿eh? Todo lo que uno siembra, y cosechará. Mario, hay de aquellos que toquen a los hijos de Dios.
Así que si a ustedes alguna vez alguno de esta gente le robó algo, lastimó a un ser querido, le hizo daño, pobre esa gente. Porque Dios lo tiene como la niña de sus ojos, dice la Biblia. Acá tengo un Dios versículo. lo tiene en la palma de nuestra mano, dice la Biblia. Decime, Un versículo referente a eso. Tenemos un proverbio 10:8. El justo es librado de la tribulación, mas el impío entra en lugar suyo. Claro. ahí está. Ahí está. Y qué importante, Fernando, eso era del rey, de la boca del rey, era un tributo a la fidelidad de Dios, de Daniel, Sí. al Dios al cual tú sirves. Era un reconocimiento a la fidelidad de Dios, de Daniel. Cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera porque lo estimaba a Daniel. ¿Sí? Entonces, dice que procuró por todos los medios, hasta la puesta del sol, de librarle que fuera echado en el pozo de los leones, pero no fue posible. El deseo del rey Darío era entonces librarle. Hizo todo lo posible humanamente. Sí. Pero ¿qué sucede? Eso estaba establecido por Dios, permitido por Dios. Sí. En la permisibilidad de Dios. Hay cosas en las cuales Dios manifiesta su voluntad y hay otras cosas en las que Dios permite ciertas circunstancias, pero con propósito divino, porque Dios es soberano y permite para el bien de sus hijos, de su iglesia, de su pueblo, de sus siervos, etcétera, etcétera. ¿Lo permite? Ahora otra cosa. Dice entonces, en el versículo 14, trató de librarle, y entonces le dijeron que ellos tenían que hacer, reconocer ese edicto y no podían incumplirlo. Y allí nuevamente entonces el rey dijo: el Dios a quien tú sirves continuamente, Él te libre. Tenía esa confianza y esperanza de que Dios podía librarlo aún en esa situación, porque aún el rey reconoció la vida y ministerio de Daniel en medio de su gobierno. Y él sabía de cómo era Daniel. Por eso se apesadumbró, se acostó en silicio, no quiso fiesta, no quiso música, no quiso nada. Se acostó en ayuno, preocupado. Y muy de mañana temprano se fue al lugar entonces a ver si Dios podía haber librado a Daniel. Exacto, sí. Y así ese diálogo de el rey con Daniel. Daniel, vive. Y allí entonces vemos cómo el Dios poderoso, el Dios fiel, el Dios que conduce los hilos de la historia de la humanidad, de reyes, gobernantes y de naciones, porque todas estas cosas, todos los gobiernos humanos, está permitido por el Señor para que se haga y se cumpla su voluntad. Como miramos en el caso de Nabucodonosor, podemos mirarlo en estos días nuestros que vivimos, las naciones que se levantan, que rigen, que gruñen, que traten de dominar, le está permitido por el Señor hasta que el Señor le permita. Los hombres se amparan y miran en su fuerza, su poderío económico, militar, miran muchas cosas y piensan que son ellos invencibles. Pero ellos van a ir hasta el tiempo que Dios se lo permita y la hora. No más de ahí. Porque Dios tiene el control de todas las cosas. El hombre se enseñorea de sí mismo, pero Dios, que sabe todas las cosas, lo humilla para que reconozca y entienda que solo Dios es el único Señor y soberano Dios sobre los cielos y la tierra. Y hasta que el hombre y la mujer no tengan un encuentro con el Señor, no podrán encontrar felicidad ni paz en su conciencia, en su vida y en todo su ser. Solo cuando encuentra a Dios, solo cuando recibe a Jesucristo, solo cuando cree en Jesucristo, reconociéndose pecador, porque no hay ninguno
justo. Por más que los hombres se pavoneen diciendo, actuando, dirigiendo, señoreando las naciones, si su corazón no se vuelve como cera delante de Dios y reconoce su pecaminosidad y se arrepiente de sus pecados, de sus malas obras, no encontrará paz, ni perdón, ni vida eterna, solo en Cristo. Marco, y este foso de los leones está como en el caso de Mardoqueo, que Amán le preparó la horca para Mardoqueo, Sí, y después terminó ahorcado Amán en esa horca. Y acá pasó igual. Le prepararon todo, mire el 24. ¿Qué hizo el rey? Dice, y dio orden al rey. Y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel, y fueron echados en el foso de los leones ellos, sus hijos, sus mujeres, y aún no habían llegado al fondo del foso cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron sus huesos. La misma trampita que prepararon para Daniel, cayeron ellos. Pero ahora Darío hace otro edicto. Había hecho un edicto, Sí. lo firmó, no era muy consciente de lo que firmaba, pero este sí es consciente. El 26, mire el otro edicto que firmó. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra, paz os sea multiplicada. De parte mía expuesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman, tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra, hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra, y Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro, el persa. No sabemos si Darío se convirtió, pero se convenció. Quedó convencido, es un comienzo. Quedó convencido. Y es como muchos cristianos simpatizantes de nuestras épocas. No quiero dejar totalmente el mundo ni las costumbres del mundo, pero me encanta escuchar la obra de Dios, la palabra de Dios, los milagros, el sanado, tener algún beneficio de parte de Dios. Y a veces encontramos algunos en las iglesias también. ¿Sí? Soy simpatizante de Dios, no soy convertido a Dios, pero es un comienzo. Entonces, el segundo edicto, vemos que otra vez el siervo de Dios recibe la honra que Dios le da. Sí. Después de cada dificultad, y esto me lo he dicho muchas veces en estos programas, antes de la oración, ¿por qué debemos de orar? Porque vamos a tener momentos de dificultad. Después vamos a ser echados con el foso del león y vamos a tener encuentro con el Dios mismo. Pero el ángel de Dios, que es nuestro Señor Jesucristo, tapará la boca de los leones. No nos hará daño. Pero si soportamos la prueba, como soportó Cristo en el desierto, después cumplió su ministerio en Galilea. Y así Daniel también recibió honra de Dios. ¿Sí? Creció, fue más conocido, porque estos reyes no lo conocían mucho. ¿Sí? Y no se olviden que muchos de los anteriores habían muerto, ahora venía toda una nueva generación. Sí. ¿Y qué nos quiere decir esto? Que el evangelio que nosotros predicamos y enseñamos viene una generación nueva que no conoce mucho de las cosas de Dios. Y es nuestro compromiso, nuestra responsabilidad contable de lo que Dios hace. Los viejos, o los ancianos, o los maduros, la edad nuestra, hemos escuchado y sabemos mucho. A veces no cumplimos todo lo que sabemos, pero las generaciones que vienen quieren escuchar de Dios también. Amén. ¿Amén? Sí. Bueno, estamos ahí. Sí. con saludo. Tenemos algunos saludos. Que es muy importante, sí, lo que estábamos escuchando, la verdad que es una bendición tremenda. Y vemos que mayor recompensa para acá, para Daniel, fue la del versículo 26, Sí. que la ordenanza que puso allí el rey Darío, de engrandecer a Dios, de que reconozcan que había un Dios, de que reconozcan que Dios es el que gobierna por sobre todo. Sí. Y allí esa fue la encomienda que recibió Daniel en su vida y lo que llevó en adelante. Allí Nabucodonosor lo hizo, allí ahora Darío también lo hizo, y allí después él recibió, como había recibido anteriormente también con Belsasar, su recompensa. Pero siempre, como bien dijo Fer en el
programa pasado, siempre primero la gloria para Dios y después Dios se encarga de que nosotros recibamos también de lo que Dios tiene para nosotros. La verdad, una bendición esta palabra. Allí tenemos saludos, sí, hermanos que nos están escribiendo. Tenemos a Gerardo Terra. Bendiciones, hermanos. Igualmente, Gerardo. Obdulio Almada con nosotros también. Obdulio. Bendiciones, Gracias. Ponía, Mabel Berni. Bendiciones, hermanos. Bendiciones para ustedes, hermano. Amén. Lilia. Perdón, fue el cumpleaños de ella hace unos días. Ah, mirá, no estaba enterado, sí. perdón, Mabel. Sí, Dios te bendiga, muy feliz Feliz año. cumpleaños, hermano. Ayer fue, a ver. Ayer o anteayer, algo de eso. Ayer. Muy Bien, feliz La saludamos cumpleaños. acá. Sí, Amén. Lila Castro también, bendiciones, Dios te queridos bendiga, hermanos. Fabricio Hidalgo también con nosotros. Ah, El profeta profeta. que no me acuerdo si era uruguayo o argentino, creo que argentino. Argentino. Dios te bendiga. No, ponía una banderita de Uruguay y corazones también allí. Dios Gracias, te bendiga Dios te mucho. bendiga. Tenemos a Alcaraz Andrea también. Paraguay. Bendiciones, hermanos, allí también con su esposo, el hijo de Fer. Fabián. Mandamos también un saludo grande Gracias por estar. a las hijas de Fer, a Nati, Nati y a Karen, ahí está, y también a Marco, también le mandamos un saludo Marco muy grande y también, a su familia. Bien. Angie Vanega con nosotros también, bendiciones, Muchas gracias, hermanos, Angie. saludos, amén, Dios te bendiga mucho. Y Daniela López, bendiciones en este día, gracias por compartir su palabra. Muchas gracias. También Daniel. tenemos algunos me gusta, hermanos que están mirando el programa. Tenemos a Giselle Cardoso Dios allí te con bendiga, nosotros. Giselle. Y tenemos a Gracias. Elías Benítez también con nosotros allí compartiendo el Hace unos programa. días que está Elías Benítez. Amén, sí, que Dios lo bendiga Que Dios mucho lo al hermano. bendiga. Y bueno, es una bendición, hermanos, haber podido estar con ustedes. Amén. Nuevamente un programa más y estamos muy contentos de tenerlos como audiencia, es una bendición. Esperemos que sea de edificación para su vida, así como lo es para la nuestra. Muy bien. Amén. Bendiciones. Gracias por Bendiciones. estar. Nos vemos el miércoles. Y a radios.